Hola, hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a nuestro viernes de podcast. Hoy estamos con un boliviano global, un economista de las grandes ligas, quien ha dirigido por 26 años CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Don Enrique García, bienvenido. Mary, qué gusto verte de varios años. Tengo recuerdos muy gratos de las experiencias contigo cuando estabas de periodista. Bueno, seguimos de Sigues de periodista. periodista, pero en los periódicos Y escritos. usted sigue recorriendo el mundo dirigiendo organismos también, No, sí, sigo en directorios, directorios. enseñando y moviéndome, ¿no? Bueno, don Enrique García además ha sido un además de dejar su profunda huella en CAF, ha sido un alto ejecutivo del BID, del Banco Mundial. Le han colgado en el cuello y en la solapa un montón de condecoraciones, Gracias, doctor gracias. honoris causas, muchos reconocimientos. Don Enrique, ¿usted diría que le falta hacer algo todavía? Por ejemplo, ser presidente de Bolivia. No, no, la verdad que yo tomé una decisión muy joven de Ujú. que yo pensé que tendría un impacto mucho mayor estando en las actividades que he estado. Y creo que influyó mucho mi esposa, porque mi esposa, Beatriz, era hija, es hija de un falangista y tenía recuerdos de su infancia de los años 50, de su papá que era activo, vivía desterrado, preso, etc. Y ella, no, 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 Ay, no. y aprecio. Pero el interés en el desarrollo ha sido muy grande y creo que he contribuido efectivamente a, a esos procesos y al país, porque al margen de los diferentes gobiernos que han habido en Bolivia, igual que en América Latina, yo he mantenido siempre una relación cordial, objetiva, eh, viendo los intereses mayores, el desarrollo que sea no solo económico, sino social, cuidar el medio ambiente, buscar promover a las nuevas generaciones. Ujú. Sin embargo, ha estado muy cerca de la política, ¿no? También ha sido ministro antes de ser presidente de la CAF. Desde luego. No, he sido dos veces, he tenido función pública, una en los años 70, yo volví, yo estaba en el BID, porque esto es interesante, cuando yo terminé la universidad, estaba muy avanzado en mis estudios eh, de posgrado, eh, con miras a tener un doctorado en economía y ciencias políticas. eh, yo me puse a pensar y dije, ¿qué quiero hacer en la vida? Eh, bueno, me falta no mucho tiempo para el doctorado y la tesis, pero quiero ser simplemente un académico. Y dije, no, yo quiero tener un impacto. Y digo, quiero estar en un multilateral. Y entonces apliqué al, al BID y al Banco Mundial, que tenían unos programas de jóvenes profesionales, y fui seleccionado por el BID y también posteriormente por el Banco Mundial. Pero opté por el BID y eso gracias, en ese momento tenía preferencia por ir al Banco Mundial. Ujú. Y me acuerdo que vine de vacaciones y antes de la Navidad me llegó una comunicación del BID en la cual me decía, y caramba, y el Banco Mundial. Y mi papá sabiamente me dijo, mira, más vale pájaro en mano que 100 volando, acepta. Entonces acepté. Y más adelante, al principio de enero, también me aceptaron del Banco Mundial, pero fui al BID, ¿no? Y ahí hice una carrera, primero como joven profesional que uno lo entrena, fuimos a Harvard, a una serie de cosas, roté, aprendí y estuve 7 años y medio. Estaba en eso, haciendo carrera, y vino el presidente de esa época del Banco Industrial, hoy día Visa, con unos, con unos directivos, me visitan, me dicen, Enrique, estamos avanzando en las relaciones con los organismos multilaterales, eh,
con la IFC del Banco Mundial y venimos a ofrecerte que vayas como su gerente general, como número 2 del banco. Yo dije, caramba, ya. Tomé una decisión correcta con mi esposa. El cargo era importante, pero obviamente económicamente no era comparable con lo que tenía. Pero la decisión se basó en lo siguiente. Si no volvemos a Bolivia ahora, y yo sigo de burócrata internacional únicamente, nunca vamos a volver. Hay que sentar las raíces. Y eso fue. ¿Y cómo hace un boliviano para abrirse un camino en la élite internacional, de los organismos internacionales? ¿Cuál es la fórmula? La educación de élite, por supuesto, usted ha tenido un acceso a una educación de primera. ¿Qué más? No, es necesario que, evidentemente, que los candidatos tengan las credenciales académicas y que pasen los exámenes que hay donde te juzgan de diversos puntos de vista, no solo lo técnico, sino la personalidad, que esto, que lo otro. Y bueno, eso es. Pero tuve suerte, pero yo me río mucho porque yo siempre cuento que mi mamá estaba esperándome a mí y me decía, estaba yo a los 7 meses, ¿no? Y mi mamá dice unas pataditas, mami, yo quiero trabajar en el multilateral. Lo bueno, tenía clara desde que y en ese sentido, primero estuve 7 años y medio en el BID, de ahí acepté lo del visa, vine, y hubo en esa época había el servicio civil obligatorio, ¿no? Del gobierno. Y hubo una misión, esto es muy interesante, que hizo Bolivia en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, organizada por el Banco de Boston. Y yo fui en la delegación boliviana, pero no como parte del gobierno, sino como parte del sector privado. Ahí estaba Jorge Lonsdale, éramos 4. Y del lado del gobierno estaba Carlos Iturralde, estaba Carlos Calvo, Javier Villa, y fue un éxito la misión. Entonces, al volver de la misión, que fue un éxito, el entonces ministro de Planeamiento y Coordinación, general Iván Lechín Suárez, un día me llama. Yo no lo conocía antes, excepto en el viaje. Y me dice, Enrique, caramba, qué bien nos ha ido. ¿Sabes? Está mi viceministro, uno de ellos, el Tuto Villa, ¿no? Está enfermo, entonces va a dejar. Y yo me tomo la libertad de proponerle al presidente Valls en ese momento, y que usted, como hay servicio civil, sea, bueno, no había remedio. Y claro, ese servicio permitía que si uno estaba en el sector privado o en otra actividad, no te podían echar de ese cargo. Pero yo acepté y no me arrepiento. Claro. En el sentido de, pero sí, yo vi que éticamente yo no podía seguir vinculado al visa, porque en el cargo que tenía había eventual conflicto de interés, más yo estaba también director en un banco central. Pero fue una muy buena experiencia, porque se hicieron cosas, se hizo un plan quinquenal con el apoyo de CEPAL, con el apoyo también de Richard Musgrave, un profesor famoso de Harvard, que vinieron aquí a Bolivia, los mejores economistas, Harvard y compañía, y eso, así que fue en ¿Gobernaba Jaime Paz? ¿O quién? No, ese era el gobierno de... Estamos hablando atrás. Atrás, yo me estoy dando un salto histórico. La segunda parte del gobierno, primero hubo la alianza entre la Falange y el MLR. Claro, estamos hablando de otra militares. Y terminó que el presidente fue Banzer, no obstante que era teniente coronel, porque los generales no se ponían de acuerdo. Y es irónicamente que mientras en la primera fase que cogobernaban
con el MNR, Falange y otros, fue la época dura. En cambio, en la otra, que era militar, se rodeó de gente, pero no hubo ningún atentado a la seguridad, ni mucho menos. Pero estuve ahí y después volví, me invitó el presidente del BID, volví al sector privado, trabajar con Jorge Lonsdale, pero me invitó el presidente del BID y volví como representante en la Argentina, y luego en Washington. En total estuve 10 años más, he estado 18 años. Claro. Ajá, y la confusión viene porque en el 89, 90 fue ministro. No, evidentemente. Ahora, yo era, en ese momento ya era el tesorero del banco, del BID, y yo tenía una relación, lo conocía a Jaime de chicos, ¿no? Y tenía muy buena relación con el general Banzer, ¿no? Entonces, una vez que, años atrás, el presidente, Jaime, que había llegado a La Paz, mi primo hermano, que era de su partido, me dice, oye, Jaime quiere verte. Nos reunimos, charlamos, la pasamos muy grato esa noche, y me dice, sí, voy a entrar en la política, pero en serio, ¿no? Ser candidato, pero esto es para comenzar. Algún rato espero que... qué bien. Entonces, al despedirme, me abraza y me dice, qué bien te veo. ¿Sabes una cosa? Algún día voy a ser presidente. Tú tienes que ser mi ministro. Claro, le dije con mucho gusto. Dije, será presidente de aquí a 20 años. 2 años más tarde, eso es interesante, que había los pactos políticos entre enemigos. Entonces, imagínate, entre Banzer, Jaime, ADN, Mir, que eran enemigos a muerte, llegaron a ser una alianza, un pacto. Y lo mismo que el Falange y el MNR antes. Entonces, esas son lecciones. Cosa que ahora no sucede. Entonces, pues, cuando llegué de vacaciones, ¡bum!, me entero que tenía anoche presidente Jaime. O sea, a las 10 de la mañana me llamó a su casa y me dice, ¿te acuerdas? Hace 2 años lo que me dijiste, así que tienes que ser mi ministro. Cumplir la promesa, cumplir la promesa. Y yo le puse condiciones. Le dije, si yo yo lo puedo, pero soy tesorero del BID, en fin, pero en todo caso no creo que yo te convenga, porque si yo fuera ministro, yo voy a seguir con la política que ha tenido el gobierno del doctor Paz. Le hice sugerir ministros que sea de finanzas, escuchó blanco, me aceptó. Qué bien. El Banzer me presionó también. Y el que finalmente me dijo que debía aceptar, ¿sabes quién fue? El presidente Paz Tesoro, con quien yo tenía una relación personal muy cercana. Bueno, qué tiempos cuando los políticos se entendían. Bueno, por eso. Don Enrique, cuéntenos si ser boliviano ha significado para usted una desventaja en la carrera internacional o de lo contrario, ¿alguna ventaja? Bueno, yo diría, lo pongo como neutro, no ha sido una ventaja y tampoco desventaja, porque, por ejemplo, ¿por qué entré al BID? No entré por presión política ni por nacionalidad, por concurso. Luego, ¿cómo fue que me eligieron presidente de CAF? Porque tenía el apoyo de Colombia, de los países que me conocían a mí personalmente. O sea, no fue en ese... Obviamente que hubo el apoyo de parte de Bolivia en su momento, pero no la gestión. Y más aún, yo te cuento algo, cuando me tocaban las reelecciones, yo obviamente primero venía al país a diferentes presidentes, ¿no? Era el presidente Mesa, era Goni, era el general Banzer, era Evo, ¿no? Yo venía y decía, presidente, me están hablando de que continúen, pero yo no quiero tomar una decisión sin saber qué piensa usted. No, desde luego, ¿qué tenemos que hacer? Nada, le digo. ¿Cómo nada? No, yo no tengo jefe de campaña. ¿Y quién? Yo. Y en efecto eso hacía. Yo personalmente iba y hablaba con los presidentes, diferentes presidentes, para decirles,
y especialmente Colombia fue un país que me apoyaba mucho, y les preguntaba, y si alguno me decía no, yo no me metía. Le ha tocado entonces lidiar con presidentes de diversas tendencias políticas, ¿no? Totalmente. ¿Y qué diría de ellos? ¿A cuál recuerda como el más duro? No, Pero mira, usted decía al entrar que ha sido como cirquero, ha tenido que domar fieras, pero sí, fieras presidenciales, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero si me preguntan, yo he tratado con más de 100 presidentes, ¿no? Porque si ves, cuando yo llegué acá eran 5 países, pero luego cuando dejé CAF ya eran 18 países. Entonces he tratado con más de 100 presidentes. Y de todos los que he tratado, si me preguntas cuál es el que más me ha impresionado, para mí, Fernando Enrique Cardoso. Brasil. ¿Por qué? Porque su conocimiento, su filosofía, su liderazgo. Había mucho. Pero he tratado con todos y bien, bien. ¿Y cómo le ha ido con Hugo Chávez, por ejemplo? Muy bien, muy bien. Nunca, esto te voy a contar, nunca en el tiempo que él ha sido presidente he tenido presión para nombrar a alguien. Yo tengo una política que la he aplicado y yo no he nombrado en mis 26 años en CAF, no he hecho ni un solo nombramiento por presión política. Lo único que he manejado políticamente es el balance de nacionalidades, Bolivia, Perú, Brasil, etc. Pero yo no acepto. Al principio algunos comenzaron a presionar. Yo dije, no, lamento mucho, evidentemente aquí vamos a seguir el procedimiento por mérito. Presenten las credenciales y unos consultores independientes son los que van a evaluar esto. Y con mucho gusto, su país va a tener la mejor representación, pero con gente que tenga los criterios. No acepta, nunca. Y a la hora de lidiar en el tema, por ejemplo, de los créditos, la devolución de esos créditos, No, ¿cómo le ha ido? Han respetado, Todo. yo soy sincero, nunca he tenido problemas de presiones indebidas. Se han aprobado, presentado para aprobación proyectos y programas que cumplían con los requisitos fundamentales que son estudios de factibilidad independiente, que tiene que ser técnica, tiene que tener el impacto financiero, económico, social y ambiental hoy en día. ¿Y con Evo qué tal le ha ido? Bien, bien. No, yo te digo sinceramente, nunca me ha presionado nada. Yo he tratado de ser correcto y nunca he mezclado, es otro detalle, como que a veces cometen errores los presidentes de organismos que siguen actuando como si fuera de su país. Uno respeta a su país, pero uno no puede meterse en la política, no puede meterse, tiene que tener un trato profesional. Tal vez usted diría entonces que esa es como la clave para que haya tenido una carrera tan dilatada a nivel internacional, que lo hayan ratificado tantas veces en el cargo. Sí. Bueno, pues tratar con Bucaram por un lado, con Fujimori, muy bien, muy bien. Sí, yo me acuerdo que, a propósito, cuando yo era ministro, había una cumbre aquí de presidentes andinos de ese momento, y estaban todos ellos. Y Fujimori acababa de ser nombrado presidente. Vino ahí, entró con su regalo, y está la casa presidencial, y atrás tiene una especie de jardín, ¿no? Y el japonesito no hablaba, pero hablamos. Charlé largo con él. Nosotros llegó al extremo que me dijo, bueno, ¿y qué conoce a mis ministros? ¿Qué piensa de ellos? Bueno, entramos a la mesa, solo estaban los presidentes, cancilleres y yo. No abrió la boca. Se fueron los presidentes. En ese momento, el presidente Borja, el presidente Gaviria, y quedó Carlos Andrés Pérez
el presidente Paz Zamora y yo, y la jefe ministra de Carlos Andrés. Y ahí comentan y dicen, oye, qué raro este japonés. No, no. Seguían hablando. Presidente, pues, disculpen que me intervenga, pero yo soy el único que ha hablado con él. Les quiero decir lo siguiente, es una persona muy inteligente, se van a llevar sorpresa. Y así fue. Y así fue, ¿verdad? Así fue. Don Enrique, usted mismo lo acaba de decir, ha convertido a la CAF en un banco además de América Latina. Era un organismo andino, ¿no? Una claro, era un banco de desarrollo andino, que muy meritorio y tiene una trayectoria súper buena. Cuando yo llegué, ha tenido muy buenos presidentes y otra cosa que he hecho, cuando yo llegué acá, porque yo la conocía, cuando yo trabajaba en el BID, en una época, en la presidencia con el presidente del BID, yo ayudé mucho en la creación de CAF. Y luego, como ministro, etcétera, y viceministro en su momento, estuve en el directorio, que conocía muy bien. Pero el secreto es, eso. El secreto es no mezclar los intereses del país y no dejarse presionar. Eso. Y lo que hicimos es ser innovadores, no hacer lo común, que es el refundacionalismo, sistema crónico, recurrente. ¿Qué es eso? Los países, el nuevo ministro, el nuevo presidente, y en los organismos lo mismo, ¿no? Lo primero que hace el día que se jura, hoy comienza la historia. Todo lo de antes no sirve y ofrece cosas. ¿No? Me recuerda mucho a algunos políticos bolivianos, le llaman también el síndrome de Adán, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, yo cuando llegué, yo quedé con la gente, mi antecesor Galo Montaño, una persona muy seria, todos los anteriores. Inclusive yo conocía bien uno de los vicepresidentes de CAF, Pepe Cárdenas, ecuatoriano, me quería llevar de vicepresidente, y yo le dije no, porque yo acabo de volver a CAF a este cargo, pero el cargo que tengo ahora te puedo ayudar mucho más. Y porque en esa época yo era el director de una división de industrias e instituciones financieras, con lo cual yo apoyé a CAF con un equipo de consultores en toda su organización. Entonces, cuando yo llegué, yo me quedé, inclusive con la secretaria. Todo el equipo. Sí, y luego hice mis cambios, en fin, ¿no? Pero siempre buscando profesionalismo. Bueno, ¿y cómo se siente ahora que exista, por ejemplo, un premio de liderazgo Enrique García, llamado Enrique García? Sí, bueno, pues, fue una gentileza del actual presidente de haber creado eso y ahora está precisamente la tercera versión, está en proceso, y se selecciona con forma muy objetiva por un comité a jóvenes que están impactando en diversos campos. Este año está más vinculado a temas de impacto en la cultura, en los artes, etcétera. A ver, que todavía no, yo soy del jurado, pero hay un comité que va a presentar los resultados. Bueno, y el hecho de haber trabajado tantos años, 26 años como presidente de CAF, le ha llevado a vivir básicamente en Caracas. Claro, la sede de CAF, desde su fundación, ha sido Caracas. Y yo mantuve eso en las buenas y en las malas. Y fue muy grato. Ahora, lamentablemente, con la situación que se deterioró por diversas razones, ya la sede sigue siendo Caracas, pero opera en Panamá. Pero está muy, muy descentralizado, ¿no? Más los presidentes, yo he vivido siempre en Caracas. ¿No? En cambio, el primer presidente que me sucedió, peruano, vivía en Lima. El actual presidente, que es una excelente persona, un gran profesional y está haciendo una gran labor, vive básicamente en Panamá. Claro, va a seguir, pero la sede formalmente sigue siendo Caracas. De hecho, me contaba que ha vuelto hace poquito a Caracas y que coincidió lamentablemente con el terremoto. Así. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, hace más o menos un mes y medio, el presidente, que yo aprecio mucho, que
que no tiene las mezquindades que a veces suceden, reconoce todo lo que yo hice y destaca, ¿no? Y entonces me invitó a un evento especial con el personal que cumple 5, 10, 15, 20, 30 años, que tenía que en Caracas. Entonces, bueno, fui. Y llegué a Caracas, en el aeropuerto me emocioné, porque una viejita me abraza, don Enriquito, porque 9 años que no volvía. ¿Quién es? Era una de las de protocolo del aeropuerto. Bueno, subo a la ciudad, me emociono, llego a mi piso, piso 12, la llamo a mi esposa y le digo, mira, qué lástima que no está con nosotros. Tantos años son los años continuos más largos en nuestras vidas. Y en ese hay un viento raro. ¿Qué viento? Era el terremoto. Ay, Dios. Entonces bajar por las gradas de servicio, 12 pisos, y ahí nos sacaron a la plaza, una plaza, la Castellana. Pasamos 6 horas ahí, luego en el lobby del hotel, el evento se canceló. Obvio. Qué susto, ¿no? ¿Y cómo salió de Caracas? Bueno, no podíamos salir porque estábamos un grupo ya en toda la aventura abajo éramos 20, ¿no? El presidente no pudo llegar, no, porque los vuelos se desviaron. Yo llegué en el último vuelo posible, porque yo llegué a Caracas a las 4:30 de la tarde y el terremoto fue a las 6. Y entonces conseguimos que nos lleve un avión del presidente de El Salvador, que mandaba soldados para ayudar en la recuperación, y gentilmente se hizo un contacto con la oficina, alguien tenía contacto y autorizó que nos lleve de vuelta. Así que tuvimos que ir al interior a un fuerte militar, y ahí llegó el avión con los soldados, y de vuelta nos llevaron a San Salvador. O sea, pasé 4 días viajando. Claro, qué susto, pero porque ese terremoto ha dejado más de 5.000 personas fallecidas hasta el momento, con el conteo, ¿no? Espantoso. No, es una experiencia. Sí. No, además, gracias a Dios, todo bien. Me ha impactado personalmente muchísimo. Pero por supuesto. Por ver una ciudad que he tenido tanto cariño y tan buenos recuerdos. Don Enrique, yo sé que usted es un ciudadano del mundo, pero ¿dónde vive? Yo vivo, bueno, generalmente en varios lugares, son aeropuertos. No, vivo mantengo mi casa aquí en Caracas, en La Paz, y tenemos también en Santa Cruz, o sea, alterno en Bolivia entre Santa Cruz y La Paz. Ajá. Y bueno, en La Paz me contaba que además tiene una casa en Sopocachi. ¿Qué va a hacer con esa casa? Por esa casa, ahí la tenemos como oficina, es una casa de las pocas, que es histórica, digamos. Esa era una casa de campo que mis antepasados la habían tenido, creo que del año 1800 y algo, construido. Entonces, esa la hemos mantenido. Y ahí está oficina, está mi hija Beatriz, tal, pero pienso hacer algo para que tenga un impacto además en el social, en la cultura, alguna cosa. Que sea como un legado para La Paz, sí, su barrio, porque usted se ha criado en Sopocachi. Sí. No, por suerte, nunca he pensado en que construyamos un edificio. Yo quiero que esa casa se mantenga, y yo quiero que ahí queden las memorias de la familia. Eso yo lo vi con un amigo mío colombiano que me invitó a su casa, que trabajaba en CAP, y hay una casa que es de la familia, o sea, donde las cosas que se considera que son un legado importante no se distribuyen. O sea, no es que muere el padre y tiene 5 hijos más uno y comienzan a vender todo, ¿no? Entonces, mantiene. Bueno, entonces está de vuelta en Bolivia ya hace rato, porque ¿cuántos años ya hace que dejó CAF? 9. 9 años, ¿no? Entonces, estando aquí en Bolivia y habiendo vivido muy de cerca la realidad boliviana desde CAF, porque me imagino que tenía radiografías muy específicas de lo que pasaba en el país. Totalmente. ¿Qué podría decir? ¿Cuál es el motivo por el que estemos en esta crisis tan profunda después de haber tenido tanta bonanza, tantas oportunidades? Bueno, mira, yo creo que hay que ubicarnos en el contexto
internacional. Este es el peor momento en la geopolítica mundial. Estamos viendo a nivel global lo que pasa. El presidente Trump ha pateado el tablero en términos de los acuerdos que se tuvieron en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre el multilateralismo, los acuerdos. Entonces, ese es el principio. Hay rivalidades con la China, hay estas guerras, y hay una polarización muy grande. Y luego, América Latina, lo mismo, está en una situación de polarización muy grande. Yo he estado en más de 40 cumbres presidenciales, donde estaban sentados en la misma mesa un Chávez y un Fujimori. Estaba Evo y estaba Uribe. Tenían diferencias, pero había respeto. Ahora no. No pasa eso. Se insultan. ¿Lo estás viendo? Por ejemplo, es muy lamentable que en Mercosur, por ejemplo, que es una iniciativa tan válida, hay una rivalidad, unas peleas Brasil y Argentina. ¿Has visto lo que ha pasado en estos días? El presidente Milei, ¿cómo va a apoyar la campaña de Bolsonaro? No, pues. Claro. Y encima habla mal del gobierno. ¿Y qué pasa? Brasil se enoja y rompe, lo trae a su embajador. Eso no hay. ¿Usted diría entonces que esta crisis es como global? ¿Es una crisis política, una geopolítica, diríamos? Sí, y la otra cosa, la polarización. Hace 20 años o 15 o 30 años, la izquierda no era, que actuaba no era extrema, era la socialdemocracia de Felipe González, ese tipo de cosas. Y la derecha lo mismo. Hoy día son extremos. O quieren, o todo lo resuelve el Estado, o todo lo resuelve el mercado, y eso no es así. Hay que encontrar, y no hay partidos políticos. Los éxitos que ha tenido Bolivia, en que enemigos se unieron, ha permitido procesos de estabilización muy positivos, que a veces la gente se olvida o no sabe. La primera estabilización se hizo en los fines de los 50. ¿Quién era el presidente? Hernán Siles Suazo. ¿Qué es lo que hizo don Hernán Siles Suazo? Lo primero que hizo, había una hiperinflación chica, 500%. Hizo un plan de estabilización. ¿Con quién? Con el Fondo Monetario Internacional y con el apoyo de un gringo, Jackson Eder. Hubo huelgas, hubo paros. Él se puso en huelga de hambre y triunfó y estabilizó el país. Para los años 60, que fue la mejor década de Bolivia en estabilidad y crecimiento. Ironías del destino. 30 años después, cuando cayeron los gobiernos militares, y Victoso fue el que abrió la posibilidad de reabrir el Congreso, entonces lo llamaron a Siles, que había ganado las elecciones previas, pero tenía que ir al Parlamento. Y Siles Suazo, que estaba en Lima, yo pasé casualmente por Lima, estando en el BID, y lo fui a visitar, y le digo, don Hernán, caramba, así que parece que va a ser nuevamente presidente. No, Enrique, así no. Hay que llamar a nuevas elecciones, porque una coalición que se puede armar no va a ser. Bueno, lo convencieron. ¿Y quiénes lo convencieron? Todos los partidos, Falange, el MNS, el GONI, el UNO, pero él era muy serio. ¿Qué hizo? Adelantó las elecciones y permitió que entonces se comience en esas elecciones ganó el general Banzer y segundo el doctor Paz, pero el Congreso lo eligió a Paraná. ¿Qué hizo el doctor Paz? Llamó a Grancy y cogobernaron, y el programa económico en esencia ese era el programa de Banzer. Entonces, don Enrique nos está dando lecciones a partir de la historia, lecciones para que tengamos aprendizajes ahora. Bueno, eso es lo que ahora, por ejemplo, a mí me preocupa. No hay partidos políticos. Es decir, hay siglas, pero es fundamental que se tengan los acuerdos que permitan
institucionalmente la coordinación y el trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Eso, si no tienes eso, no puedes gobernar. Gobernabilidad, ¿no? Entonces, como requisito número 1. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí, aterrizados en nuestra realidad, en Bolivia. Ahora hay que ser positivos. Y así yo veo a la gente muy pesimista. Y hay las dos palabras mágicas. El dólar y la presa. El dólar no se ve aisladamente. Es el efecto de que no exportas, no produces. Hemos perdido competitividad, las reservas de gas se han hundido, todo eso. Entonces hay que tener un plan integral que no solo sea macroeconómico, sino tiene que ser económico en la micro. Productividad, competitividad, creación de empleo, pero no basta eso. Puede ser estable macro, y crecer, pero si no llegas a la gente con educación, con salud, con empleo, eso. El otro, el medio ambiente. Y por eso los organismos multilaterales son muy importantes. Yo lo veo muy positivo, que me parece que demoró mucho tiempo hacer esto, pero el hecho de que se esté con un acuerdo con el fondo, porque claro, eso no es la plata solamente, es el actor catalizador que permite que los otros organismos te presten y la inversión extranjera directa. Mira, una conversación simpática de la inversión. Bolivia es el país que tiene el promedio de inversión extranjera directa más baja, más baja. ¿Y a qué se debe eso, don Enrique? Que no había reglas de juego, que todo se nacionalizó. Bueno, entonces yo me acuerdo, un día hablando con Evo, no había gente, yo le pregunto, le digo, presidente, ¿por qué el gobierno de ustedes y tú personalmente tienen esa resistencia a la inversión extranjera? Bueno, pues, me dice, se llama la platita. Pregunta, ¿cuál es el país del mundo más exitoso en atracción de inversión extranjera? No sé, la China comunista. Segunda cosa, ¿de dónde vino esa inversión extranjera? Primero, Estados Unidos. Segundo, Unión Europea. Tercero, Australia. ¿Y en qué invirtieron? Tecnología, innovación, y ahí está la China. Entonces, esto es fundamental. Pero para que tenga la inversión extranjera, tienes que tener decididamente una política que es continua, reglas del juego claras. Entiendo. Y roles claros del sector público y privado. No puedes tener que todo lo hace el sector privado, pero tampoco. Y ya que menciona a Evo, don Enrique, ¿usted cree que es el causante de la crisis económica que estamos viviendo ahora? ¿Sus políticas? No sé. Porque mucho se dice aquí del mal gasto. Y quizá por las circunstancias, y está muy peleado, no sé, lo veo que no está haciendo las declaraciones que debería hacerse, pero hay que buscar. Yo espero que lleguen a entendimientos los jugadores y tengan un acuerdo para darle gobernabilidad al país. Si no, estamos como en el fútbol. Haz de cuenta que estamos en el Mundial. Están 0-0 y quedan 2 minutos. Esos 2 minutos son críticos. Si no, perdiste. Y estamos en eso. Entonces, la responsabilidad sería de los líderes que tienen bancadas parlamentarias. Estamos hablando de Tuto Quiroga, de Samuel Doria Medina y del propio Rodrigo. Sí. Y yo creo que la iniciativa en estas cosas tiene que tomar el presidente. Tiene que llamar y genuinamente tener acuerdos en esa materia. ¿Y esos acuerdos deberían ofrecer algo o solamente ser un acuerdo por el país? Porque claro, tal vez no se han puesto de acuerdo por eso, no lo sé. Samuel Doria Medina acaba de decir, antes de haber firmado un acuerdo, dice, mejor me voy, ¿no? Bueno, lo que ¿dónde pasa queda la responsabilidad al final? Tienes que tener la claridad, esa es la democracia. Es decir, ¿cómo funciona la democracia?
en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo lado. Tú tienes que tener negociación, acuerdos. Tú no eres dueño del país porque estás en el Ejecutivo y tampoco el Parlamento. O sea, es otra. Ahora, la tecnología es lo que también complica. Los celulares, las redes sociales, todo esto hacen que los partidos, antes había disciplina, tenías organización, no importa si eras de derecha o de izquierda. Hoy día no hay eso. Hoy día todos son pensadores. Entonces hay que empezar por la reforma electoral, por la reforma institucional. Ahora, claro, pero lo primero es lo primero. Hay que estabilizar la economía, aunque las medidas. El éxito en la experiencia que yo he visto y la experiencia boliviana, cuando hay crisis tienes que actuar rápido. Si esperas, ya no tú eres el culpable. Lo que pasa es que justamente de eso se le recrimina al gobierno, de lentitud. Eso entiendo. Pero hay que curar, ahora hay que mirar adelante. Lo de atrás está bien, pero veamos adelante. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos porque quiero explorar un poquito más sobre este plan integral que propone don Enrique García. Con toda esa experiencia deberíamos escucharlo. Permítame un momentito. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715-55-170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Estamos de regreso en nuestro viernes de podcast dialogando con don Enrique García y tenemos algunos comentarios que se los voy a leer. Nos escribe Carlos Sanier y dice: Mary, Enrique con su visión y liderazgo transformó la CAF de prestar $1.000 millones al año a más de 38.000 millones actuales. Que se financiaba con los recursos de los países a una institución que se financia captando recursos en los mercados internacionales de capital. Muchos saludos al gran jefe, colega y amigo, dice. Ay, muchas gracias. Sí, Carlos ha trabajado conmigo. Con razón, sí, con razón. Sí. Bueno, ahí está hablando del tamaño de lo que ha dejado en CAF, ¿no? Jimena Álvarez nos dice: querido Enrique, es un placer escucharte, eres un boliviano excepcional, a quien respetamos y queremos mucho. Ay, gracias, Jimenita. Y también dice: gracias por todo lo que hiciste por el país y en especial del gran apoyo que me diste para lanzar el Salar de Uyuni como la nueva imagen emblemática del país en turismo. Gracias. Ahí está, algo concreto. ¿Qué más ha hecho por Bolivia aparte de mandarle plata? No, mira, el rol de los multilaterales no solo es la plata, son los programas. Por ejemplo, yo le puse mucho énfasis a temas, por ejemplo, la formación de líderes, el programa de liderazgo en el cual se los llevaba a la Universidad de George Washington y también eventos donde llevaba a gente no solamente de una tendencia, gente joven que venía de diversas tendencias, diversas tendencias. Varios de ellos han llegado a
a posiciones importantes, ministros, presidentes, ¿no? El propio Rodrigo, yo lo invité a Singapur, a uno de esos eventos. Entonces, para formarlos. Luego el tema de la cultura. Yo apoyé al maestro Abreu, un gran director de orquestas venezolano, a fortalecer, y se creó la Orquesta Latinoamericana Sinfónica, una maravilla. Los apoyamos las giras, había muchachos y muchachas bolivianas, peruanas, brasileñas, una belleza. El deporte, apoyar maratones y cosas, ese tipo de cosas, la cultura, todo variado, y la parte intelectual, ¿no? Ahora, lo más importante es que uno siempre, el liderazgo implica que uno debe rodearse de la mejor gente, y no pensar de que uno es cabeza de algo y que uno sabe todo. Uno debe dar la libertad de que la gente le diga lo que piensa y que le no quiere decir que le aceptes todo, aceptes no, listo. Y otra cosa es tener una red de asesores y gente que le brinde ideas. Por ejemplo, algo que no veo por qué ha sucedido, hay una serie de estudios, el estudio de Harvard, de Hausman, y todo, no lo han usado. Eso uno debe usar. Yo me rodeé de una gente de primer nivel de ese tipo. No solo yo, lo que hicieron todos los gobiernos. Sí, de hecho lo hemos tenido aquí a Hausman en una entrevista explicando ese plan y han participado varios bolivianos, no solamente, porque alguna gente dice, es que ese plan se ha hecho afuera, se ha hecho en Estados Unidos, pero la verdad es que ha participado mucha gente boliviana con un diagnóstico profundo, ¿no? No es un trabajo, no puedes no estar de acuerdo, pero uno debe seguir todo eso, absolutamente. Eso es fundamental, ¿no? Yo tenía... por ejemplo, un grupo de asesores externos donde incluía, los invitaba así a expresidentes de derecha, de izquierda, sentados a escucharlos, dialogar, invitarles unos traguitos, todo tranquilo, y sacar ideas, ¿no? Y reaccionar, ¿no? Bueno, en las ideas de usted que acaba de plantear también habla de un plan que no solamente se centre en lo macro, ¿no? Tal vez estamos muy centrados en lo macro ahora, estamos muy pendientes, como decía usted, del dólar, de la inflación, mira, yo te cuento un detalle. Pero entonces, ¿qué hay que hacer para dar el salto hacia nosotros? Yo como catedrático de la Universidad de Sao Paulo, donde estuve todo un año, yendo hace 6 años, escribimos un libro que precisamente el libro es la urgencia de que América Latina tenga una estrategia de largo plazo, que sea consistente, copiando un poco lo que hace Singapur, lo que hace... Bueno, y yo puse la importancia de una visión holística de 4 Es, que son, la primera es estabilidad macroeconómica. Si no tienes estabilidad macroeconómica, o sea, la parte fiscal monetaria, no puede ser nada. Pero eso no es suficiente. La segunda es eficiencia, que es competitividad, productividad. ¿Qué voy a producir? ¿Qué voy a exportar? ¿Cómo formo los recursos humanos? Pero eso no es suficiente. Tú puedes tener una economía que crece y es estable, pero no le llega a la gente. La tercera es equidad e inclusión social. Y la cuarta es equilibrios ambientales. Y eso se basa en dar prioridades claras y tienes que tener la infraestructura institucional para hacer eso. Bolivia ha tenido la experiencia de tener una cabeza clara del equipo económico y social, lo que ha sido el Ministerio de Planeamiento y Coordinación durante 20 años, que al final presidía el ministro y integraban ese panel, estas partes.
el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio. Ahora no hay eso. Son fragmentados. Y al final no hay. Eso tiene que organizarse, tiene que haber una cabeza, interlocutores, no que cualquiera hable de todo. Y la continuidad. Ahora, una crítica que pueden hacer cuando se usa el ejemplo de Corea del Sur, o el caso de Singapur, o el caso de la China, uno va a decir, bueno, pero no son países democráticos. No, de acuerdo, entonces el desafío, y eso no es Bolivia, es América Latina. ¿Cómo tienes esa continuidad de las estrategias en democracia? No estos cambios, ¿no? Entiendo, pero ¿y cómo generar recursos para el Estado? Porque un plan también se sostiene financieramente. Viene un crédito del Fondo Monetario, sin embargo, Bolivia está en una crisis de recursos, es decir, ¿de dónde sale la plata? No, viene muy simplemente. Hay que dar los roles apropiados al sector público y al privado. El sector público ha crecido desmedidamente y el sector privado. ¿De dónde vienen los recursos? Por un lado, en circunstancias. Para eso están los organismos multilaterales, pero eso no es todo. Hay los organismos bilaterales, pero la inversión extranjera directa, que es la fuente que combina todo esto, ¿no? Eso tiene, pero por eso no es tan complicado en teoría, pero es institucionalidad. Hay que moverse en esa dirección. Los países que han tenido éxito han sido aquellos que tienen una visión y que dan la respetabilidad, la imagen de respetabilidad del mundo, cosa que varios países, y América Latina lamentablemente se pone muy variante, pues ahora hay el grupo de Lima, el grupo de Puebla, la derecha, la izquierda, los planes. Yo soy estatista, no sé, todo el Estado, los prejuicios, debe darse un rol. Y el sector público tiene importancia, pero concéntrese en las áreas que le tocan. No puede estar haciendo fabriquitas y cosas que eso puede hacer. Las alianzas público-privadas bien hechas, donde hay una coyuntura de colaboración, esos temas. Pero eso quiere decir que hay que cerrar el ciclo del modelo de desarrollo que nos ha dejado el MAS y empezar uno nuevo, porque estaba justamente centrado en aquello que usted está criticando, ¿no? Bueno, lamentablemente eso es así. Es decir, el modelo estatista que lo han aplicado varios países, ¿no? Pero no les ha ido bien. Claro. No, está claro. Mira, Venezuela era un país supermillonario y mira cómo cayó por aplicar eso. Y el balance, pero no te vayas a los extremos. Tampoco a mí me gusta escuchar, no, el mercado lo resuelve. No hiperliberales, entonces. Sí, no, el centro. Bien, bien interesante. Muchas lecciones, pero no solamente de economía, sino también de política y incluso de humanidad de los políticos. Pues. Para mí, más importante que hablar solo de la economía es hablar de la institucionalidad, del respeto, de la capacidad de diálogo, de la formación de coaliciones que busquen prioritariamente el interés de un país o de una región. Porque América Latina, yendo a América Latina, ha perdido importancia relativa al mundo. Bueno, ojalá le estén escuchando los tres líderes que tienen bancadas poderosas, y porque claro, eso es lo que está faltando. El punto de partida es la institucionalidad, está diciendo usted. Eso se parte desde un acuerdo político. Es lo que no tiene Bolivia en este momento. Ahora tiene que hacerse ese esfuerzo. Otra cosa que en Bolivia la ignoramos. Si comparamos dónde está Bolivia, no obstante que ha tenido años de bonanza, lamentablemente los indicadores nos ubican en el lugar más bajo en Sudamérica. Hay dos cosas que han sido exitosa Bolivia, a costa de quizá de haber sido rico. Uno, la reducción de la pobreza, y tres, la equidad e inclusión social. Hay un coeficiente, el Gini, que mide eso. Bolivia, en los 90, era
en América Latina estaba junto con Haití abajo. Hoy día Bolivia está en posición mucho mejor que el promedio de América Latina, y todavía más. Y para el índice de Bolivia hoy día es 0,43, el promedio de América Latina es 0,48, o sea, ya es malo. Brasil y Colombia están encima de 0,50. O sea, es lo único. Ahora, que puedes criticar porque eso se hizo a costa de botar plata, sí, pero hay que mantener esas premisas. Ahí están los matices de los que nos ha hablado don Enrique. No todo de un lado ni del otro, Sí. no confrontación, no etcétera, no extremos en todo caso. Don Enrique, ¿cómo ha cambiado su vida desde que ha dejado CAF? ¿Qué está haciendo ahora? Porque sé que sigue por el mundo, Bueno, sigue en los no aeropuertos. mira, aquí en Bolivia estoy en directorios, soy vicepresidente del directorio del Banco Visa y del Grupo Financiero Visa, soy vicepresidente de la universidad, el directorio de la Universidad Privada Boliviana, soy vicepresidente de la Fundación Solidez, estoy en INESED también, grupo de investigación, internacionalmente estoy en varios directorios, soy chairman he dejado ahora después de varios años, soy el chairman del Trust for the Americas, que es también una institución del sector privado pública que apoya proyectos con contenido económico y social, donde está Microsoft y otras empresas. En el diálogo interamericano, que es más una cosa política, he sido co-vice chairman, sigo del directorio. Y además da clases por varias universidades del mundo. Acaba sí, de volver de China, creo. Sí, sí, yo tengo la Universidad de Sao Paulo, donde voy, no permanentemente, pero en la China, no, en la BNU, yo voy una vez al año, 2-3 semanas, y estuve en enero y ahora voy a ir en octubre. Bueno, todo eso es trabajo, don Enrique. ¿En qué rato disfruta? ¿Disfruta de la vida? ¿Cómo sí, disfruta? Claro. Juego tenis, ¿ya? ¿No? Bueno, y lo que te dije, ¿no? Mi trabajo más simpático ha sido siempre estar en un circo. Pero bueno, aquí... Cuando me preguntan, dice, ¿qué es eso? ¿Cuál es? Sí, a veces he sido trapecista, malabarista, domador. Domador de presidentes. Sí, fiera, ¿no? Pero lo más agradable, payaso. Pues y entonces las multilaterales deben ser un lugar muy divertido para trabajar. Uno debe de tratar de tener una relación donde uno trabaje, sea en el gobierno, el sector privado, tienes que tener empatía personal, tienes que dialogar. Yo he aprendido mucho, por ejemplo, cuando yo entré al BID, el presidente del BID era un chileno, don Felipe Herrera, que es para mí otro gran líder. Yo aprendí de él eso. Y yo me acuerdo que yo recién casado, jovencito, tenía pelito y de todo. Y entro al ascensor y me encuentro con el presidente. Me dice, Enrique, felicitaciones, me he enterado que te has casado. Queremos conocer a tu esposa. Y aprendí de él una cosa que yo lo he aplicado. No avisaba a nadie, de pronto de su oficina, en Washington, se iba al piso 4, al piso 5, a charlar con la gente. Yo he hecho exactamente eso, en el compartir con la gente, hacer que te vean no solamente como el jefe, sino como un amigo. Bueno, don Enrique, esperemos aprender mucho de usted, que la vida sea un circo para que podamos reírnos también un poco de... Eso es muy importante. Yo he aplicado en momentos de tensión, en gabinete, en reuniones, bromas. Claro. Pero con prudencia y educación. Pero claro, porque si no pueden terminar mal. Sí. Gracias, don Enrique, por Muchas haber venido gracias. al Viernes de Un gusto. Podcast. Y te felicito porque veo que estás jovencita. Ay, usted también, Bueno, estamos jovencitos los somos dos. un par de mentirosos. Amigas, amigos, les agradecemos por habernos seguido en nuestro Viernes de Podcast. Enseguida viene Brújula Streaming con Raúl Peñaranda y Diego Ayo, no se lo pierdan. Gracias al equipo técnico que ha hecho posible este programa, César, Anabel y Cristian. Chao, nos vemos el lunes.